Bueno, jóvenes, nuevamente buenos días. Tengo que tener aquí un problema con el computador. Se me había quedado sin sonido. ¿Me escuchan mejor, Sí, señor profe, Medina? ya, Sí, ya tenía lo un escucho problema bien. tenía aquí un problema con el sonido, entonces no me había podido así como ajustarlo. Bueno, estábamos con la señorita Laura Charit. ¿Ya está conectada? Laura, Hola, profe. Sí, profe, yo ya te expuse. y ya tomó nota de todos los camisitos que le hice, ¿cierto? Sí, sí, señor. Bueno, ahora estábamos con el señor Kevin Leonardo. Kevin, que fue el que cuando nos desconectamos. Kevin no se ha conectado nuevamente. Y me faltan los señores Laura Alejandra Chinchilla, señorita Laura y Santiago Mateo Ariza. Son los únicos que no tienen nota de este segundo corte. Y no los veo conectados. Santiago Mateo Ariza y Laura Alejandra Chinchilla tampoco. Y Kevin Leonardo que me estaba presentando su modelo de negocio, su idea de negocio, su idea del producto. Bueno, ¿qué habrá pasado con ellos? Faltan muchos conectar. Señor Medina, envíenmeles un mensaje a todos para que por favor se conecten. Hasta ahora no hay sino 13 conectados, son 22, es decir, me faltan 9 compañeros. Señor Medina, ¿me escucha? Sí, profe, sí, se lo escucha bien. Eso, entonces mándeles un WhatsApp a ver y continuamos. Bueno, Vale. ojo. Más pesado. Bueno. Espera. Bueno. Entonces. Mateo Hernández. Bueno, los que hacen falta, por favor, pónganse al día porque están sin nota. Entonces, quedarían sin nota para el segundo corte. Entonces, para que por favor se pongan al día. Para que se pongan al día en sus temas. Profe, ¿Me Señor recuerdan los Delgado, nombres de los que faltan? Con eso les escribo a ver. Santiago Mateo Ariza y Laura Alejandra. Listo. Y Kevin, pues que está pendiente, Kevin que nos hizo la presentación, pero que está en Bogotá, entonces nos sale ahí otra oportunidad. Listo. ¿En qué habíamos quedado profe, señor Gabriel? Cuénteme, Gabriel. Gabriel, cuénteme. yo le presenté mi proyecto la clase pasada, ¿cierto? Sí, no, usted ya pasó, tranquilo. Usted ya pasó. ¿Listo? Ah, ok. No hay problema. Bueno, vamos entonces a hablar, a seguir con la parte teórica. ¿En qué habíamos quedado en la parte teórica? Natalia, cuéntame, en la parte teórica que habíamos quedado. Ya ya hablamos de las sesiones de grupo. Natalie, Perdón, profe, es que no tengo muy buen internet y no, ¿en qué habíamos no le... quedado? ¿Qué habíamos quedado en la parte teórica? Ya hablamos aquí, hablamos de las diferentes técnicas, ¿cierto? Ya hablamos de la técnica de reuniones o sesiones de grupo. Sí, señor. Bueno, listo. Ok, ya terminamos esa partecita también, los factores claves, ¿cierto? Todo ese tema. Ok, entonces hemos por cerrado ese temita. Hoy vamos a hablar un poco de lo que son, los métodos cuantitativos de investigación, ¿cierto? Vamos a revisar un poco esa parte y qué instrumentos utilizan y qué Profe, muestras. una pregunta. Señor Kevin, cuénteme, Kevin.
¿Les sigo presentando el trabajo o ya dejamos así para la próxima clase? El próximo jueves, antes de iniciar el parcial, me lo presenta completico, ¿listo? Completico. Listo, profe, gracias. Bueno, y hoy les voy a hablar un poco más de otros, hoy vamos a hablar un poco también, vamos a hablar un poco. Ya hablamos de la hipótesis acá, ¿cierto? Del trabajo. Sí, señor Medina, o todavía no hemos hablado de la hipótesis. Ya hablamos del tipo de investigación, de las fuentes de datos. Dice, hoy debemos dejar adelantado. Voy a hacerles un reforzamiento sobre hipótesis de investigación, tipo de investigación, fuente de datos, diseño de investigación, tipo de investigación y si alcanzamos alcance y método. ¿Listo? Vamos primero a resolver el tema teórico. Bueno, en las fuentes de información primaria, dentro de los métodos cuantitativos, que ustedes saben que son aquellos instrumentos que se utilizan para qué, para medir, ¿cierto? Para utilizar métodos estadísticos que nos arrojen estadísticas, nos arrojen porcentajes, números, etcétera, etcétera, ¿sí? Generalmente cuando utilizamos ese método cuantitativo y arrojamos datos estadísticos, datos porcentuales, datos matemáticos, pues estos resultados se aplican a toda la población. ¿Sí? Nosotros aplicamos, digamos, si una población de 1000 personas, sacamos una muestra de 100 personas, lo que hacemos nosotros es, una vez tengamos el resultado de esta investigación de mercados con el enfoque cuantitativo, ampliarlo a toda la población, ¿cierto? Generalmente, los estudios cuantitativos se presentan con técnicas estadísticas, con lenguajes matemáticos, con estudios que apunten siempre hacia lo que es la medición, ¿sí? Lo que es la medición como tal. Dentro de los métodos cuantitativos de investigación tenemos que tres. Uno, que son la observación. Dos, son las encuestas y tres son los experimentales. Son como, digamos, como los métodos que dentro de los métodos cuantitativos son las fuentes de información primaria más utilizados. Recuerden que ya hablamos de fuentes de información secundaria. ¿Sí se acuerdan, jóvenes? Laura Alejandra, ¿te acuerdas algo de fuentes de información secundaria? ¿Qué es eso? ¿Sí recuerda? Laura San Martín, Laura, 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 señor Medina, ¿me escuchan bien? Laura, buenos días. Sí, se escucha, profe. Ya igual ya le avisé a Santiago y me acabo de escribir. Bueno, Laurita, estaba hablando con Laurita. ¿Sí se acuerda de las fuentes de información secundaria en los métodos cuantitativos de investigación? ¿Sí se acuerda? Lo que hablamos de ello, ¿no se Eh, acuerda? profe, Señor, que, que es que Santiago, bueno, Mateo Ariza, sí. que está sin computadora y sin internet y que se está intentando conectar, pero que no ha podido. Bueno, dile que si tiene el trabajo a él, que se lo envía al señor Medina y que el señor Medina le hace el favor de exponérselo. ¿Listo? Listo. Que su merced le hace el Que me favor envíes de... el Sí, trabajo y yo se lo envío al profe mientras te conectas. y su merced lo comparte con pantalla, le hace ese favor. ¿Listo? Mientras que hace ese proceso, entonces continuemos. Acuérdense en las fuentes de información secundaria. Son todas aquellas que encontramos tanto interna como externamente. Interna dentro de las empresas, que son las investigaciones que se han realizado, los manuales de procesos, los informes de ventas, etcétera, etcétera. Y externos, ¿sí recuerdan? Están los periódicos, las revistas, las entidades gubernamentales, el Internet, a través de los buscadores o los metabuscadores. ¿Sí ya recuerdan o no recuerdan, jóvenes? ¿Sí? Dígame sí o no. Juan Sebastián, Laura, Felipe, Kevin, Lorena. Sí, sí, señor, sí, señor. Bueno, entonces ya les refresqué un poco. Ojo, fuentes de información secundaria. Ahora vamos a hablar de las fuentes de información primaria dentro de los métodos cuantitativos de investigación. Ya hablamos de lo secundario, ahora vamos a las fuentes de información primaria que ya son los trabajos que hacemos en campo, ¿sí?
Y de unas hacemos un poco de referencia a lo que es un método de investigación cuantitativa, que son aquellos que utilizan instrumentos de tipo cuantitativo, o sea, que nos miden, ¿sí? Que utilizan muestras mediante métodos estadísticos, ¿sí? Que todos los resultados son aplicados a toda la población y generalmente son estudios que apuntan a qué, a la medición, a las técnicas estadísticas, al lenguaje matemático. Entonces, por decir, si utilizamos una técnica de observación, queremos ver en el restaurante JJ Johnson cuántas personas ingresan en el horario de 12 del día a 3 de la tarde, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a utilizar la técnica, observamos y empezamos a anotar. Entonces decimos, una vez realizado el proceso de observación, el cual se realizó los días tal, en el horario tal, de 12 a 3, se observó que de las 120 personas que ingresaron al restaurante, el 80% correspondía a hombres, hombres entre edades relativamente mayores mayores de 18 a 50 años, es decir, el 80%, diríamos eso, ¿cierto? En el lenguaje matemático, ¿qué diríamos? ¿Cuánto sería el 80% de 120 jóvenes? ¿Cuánto es? ¿Quién me dice? Diríamos que de las 120 personas que ingresaban al restaurante, 96 personas eran hombres entre edades de 18 a 50 años. ¿Eh? Eso es lo que nos permite estos métodos cuantitativos de investigación cuando buscamos fuentes de información primaria, ¿cierto? A través del método de la observación. Bueno, pero entonces, ¿qué métodos hay dentro de para encontrar esas fuentes y recolectar información primaria? Primero, está la observación. Segundo, están las encuestas. Y tercero, están los experimentos, ¿cierto? Ese método experimental, donde colocamos a las personas a que prueben nuestro producto. Entonces nos vamos a un centro comercial y yo voy a lanzar un producto, por decir, un yogur griego. ¿Sí? Yo voy a lanzar un yogur griego, ¿cierto? Entonces, en ese centro comercial, ¿qué hago yo? Citar a personas de forma aleatoria y entregarles un yogur para que lo prueben. Pues las personas me van a decir si el sabor es agradable, si el empaque es agradable, si la medida es agradable, bueno, en fin, varios datos que yo puedo hacer en ese proceso experimental. Entonces, vamos a hablar de la observación. ¿Qué entendemos por observación, señor Almanza, Julián Almanza? Julián. Señor Almanza, bueno, señor Almanza, a ver qué tiene por ahí. Señor Cruz, Felipe Cruz. Señor Cruz, Sí, profe. ¿qué entendremos por observación? ¿Qué entiende usted por eso, por ese concepto? Observación. Mira como un prototipo o algo así. Mirar como un prototipo. ¿Qué dice el señor Pérez? Señor Pérez. Hola, profe, buenos días. Señor Pérez, muy buenos días. Señor Pérez, ¿qué entiende por observación? Pues yo entiendo que es como para tener como vigilado algo. No sé, alguna estrategia. Como vigilar a alguien, listo. ¿Y qué dice el señor Gabriel? ¿Qué entiende por observación? Señor Gabriel. Pues observación es estar pendiente de o sea, ver, literalmente, o sea, observar es ver qué es lo que hace la persona. Exactamente, es ver qué es lo que hace una persona, qué es lo que hace un público objetivo, ¿cierto? Bueno, Laurita, no hay problema. Mañana tienen la oportunidad de presentar su trabajo. Los que no lo presentaron, por favor, mañana tienen su última oportunidad. ¿Listo?
Muy bien, señor Gabriel. Es eso, es ver qué está haciendo mi cliente, mi público objetivo o el nicho de mercado que quiero penetrar con mis productos. Es ver eso. Entonces, hay varios tipos de observación. Hay observación abierta o oculta y hay observaciones estructurada y no estructurada, ¿cierto? Y lo mismo, hay observación directa o indirecta. ¿Cuál es la observación abierta? Pues ese es un proceso donde se estudia a las personas que están siendo observadas, ¿cierto? La presencia del observador a veces pues, puede influir en esos fenómenos estudiados, ya que las personas a veces tienden a comportarse de manera, digamos, como diferente. O sea, es esa, donde el investigador o el observador empieza a mirar, ¿cierto? A estudiar qué hace esa persona, qué hace ese grupo que estamos abordando para hacer una investigación de mercados, ¿cierto? Mirar sus conductas, sus preferencias. Si estamos así sencillo, en un modelo de negocio estilo panadería, a ver qué pan escoge, qué producto lleva, cuál es el preferido, ¿cierto? Solo con el proceso de observación. Es básicamente lo que buscamos dentro de esa observación abierta. Y la oculta pues es un proceso de estudios cuando los sujetos no saben que están siendo observados, ¿cierto? Y pues la más práctica es la observación que hacemos a través de cámaras, ¿sí? Entonces, queremos saber, por ejemplo, la conducta de las personas a la hora de atravesar una calle, ¿sí? Una calle en una vía pública. Pues colocamos una cámara y empezamos a verificar, ¿sí? Grabamos el video y una vez está el video grabado, retomamos ese video, lo miramos y empezamos a observar cuál fue la conducta. Pasó por la cebra, pasó en el semáforo en rojo, o se lo pasó en verde, en amarillo, o pasó entrelazado por los carros. ¿Cuál fue la conducta de ese grupo de personas que estamos estudiando? ¿Cierto? Esa es la oculta, cuando no saben el grupo de personas objeto de estudio que los estamos observando. ¿Listo? Entonces, clarito lo que es el tema de la abierta y la oculta. ¿Listo? ¿Tienen dudas? Entonces, señor Felipe Cruz. Felipe, Sí, profe. ¿qué entendió por observación oculta? Observación oculta. Sí, Cuando el público no sabe que está siendo observado y actúa como más natural. muy bien, muy bien. Y Juan Sebastián, ¿qué entendió por observación abierta? ¿Qué Profe, entendió? pues todo lo contrario, la oculta. Eh, Pues Cuéntenos. no, Sí, pero ¿qué? pues sí, cuando el público sabe que lo están observando. Bueno, muy bien, cuando el público sabe que lo están observando, así es. Es cuando el público sabe. Y a veces eso puede influir dentro de ese fenómeno de estudio porque las personas a veces no se comportan como son, ¿cierto? Porque saben que están siendo observados. Bueno, muy Profe, un bien. ejemplo de esta, ¿cuál puede ser? De abierta. De abierta. Por ejemplo, cuando estamos en un restaurante, ¿cierto? Entonces, queremos observar cuál es el comportamiento de esas personas y sus preferencias de los platos, ¿cierto? Entonces se les coloca a disposición de diferentes platos en el menú, ¿cierto? Como en ese autoservicio. Y empezamos a observar qué es lo que más comen ellos, qué es lo que más piden, ¿cierto? A veces, estar el observador ahí puede generar como ese cambio de actitud en los observados, ¿cierto? Es eso, es ver directamente qué hace nuestro comensal o nuestro público objetivo, ¿cierto? O les pongo otro ejemplo. En en un negocio, en una juguetería, colocamos hartos juguetes de niños, de niñas, aviones, carros, muñecas, y entramos un grupo de niños y empezamos a observar esos niños cuáles son sus juguetes de preferencias. ¿Eh? Entonces, ahí nos da unas pautas a nosotros porque nos empieza a mirar cuáles son las preferencias de esa población de niños en cuanto a productos de la línea juguetería. ¿Eh? Esa es la abierta. Y la oculta, pues, como les había dicho anteriormente, queremos observar cuál es el comportamiento del cruce de una vía peatonal
por parte de las personas, entonces colocamos las cámaras. ¿Y se ve? Ahí ellos saben, ahí nadie sabe que está siendo observado. ¿Eh? ¿Claro los ejemplos? Bueno. Luego viene la observación estructurada y la no estructurada, ¿cierto? Esa observación, la estructurada es cuando el observador resuelve un cuestionario sobre cada persona observada, ¿cierto? Y ya ahorita lo vamos a mirar. Y también consiste en lo mismo, en contar el número de veces que ocurre cierta actividad. Entonces, es como mirar cómo desarrollamos esa actividad, cuántas veces es la ocurrencia, ¿cierto? Y empezamos a anotar como en una lista, ¿cierto? En una lista o en un cuestionario, cuántas veces esa persona hace la misma actividad, cuántas veces esa persona retoma un producto o otro producto, ¿listo? Profe, Y sería entonces más como un estudio. sí, sí, resolver en temas generales es como un estudio de mirar y plasmar en una planilla las veces que repite una actividad, ¿cierto? Las veces que repite esa actividad, la ocurrencia de esa actividad, ¿cierto? Entonces vamos a observar un grupo de enfoque que queremos identificar en una panadería cuáles son las preferencias de los productos que más consumen mi público objetivo. Entonces, simplemente nos ubicamos dentro del negocio, empezamos a ver los clientes, cuántas veces, por ejemplo, el cliente 1, qué actividad hizo, es decir, qué producto tomó, el cliente 2, qué producto tomó, el 3, 4, 5, 6, y así vamos identificando, ¿cierto? Vamos identificando y recolectando información que nos sirven para plasmar la investigación de mercados. ¿Listo? Esa es digamos, como la estructurada. La no estructurada, pues el investigador simplemente se limita a tomar notas sobre los comportamientos, no más, que detecta. Él no, en esa estructurada no le dicen, oiga, revíseme cuántas actividades realiza el observador, cuántas veces toma unos productos, ¿no? En la estructura el observador se limita únicamente a tomar notas sobre comportamientos, ¿cierto? No más, que él detecta, o sea, ahí no hay ninguna estructuración. ¿Listo? Luego viene la observación directa o indirecta, ¿sí? Que ese es otro tipo de opción. Pues la directa, pues cuando observamos directamente el comportamiento que ocurre, ¿cierto? Cuando estamos de forma directa, cuando tenemos al investigador o al observador de forma directa. Y la indirecta, pues es cuando utilizamos otro medio, ¿sí? Para detectar el comportamiento de una persona. Digamos que casi que las 6 clasificaciones aquí son como hablar de lo mismo, ¿cierto? Solo que en investigación de mercados ha querido detallarla, los tratadistas la detallan para que sea mucho más entendible, ¿sí? Mucho más entendible. Entonces les voy aquí a compartir en pantalla un ejemplo y con la lista de chequeo. Permítanme un segundo, ya les comparto. Un segundo, ya les comparto. Para que verifiquemos mediante un ejemplo, ¿cierto? Mediante un ejemplo que vean ustedes una lista de chequeo. Segundo. Un segundito, por favor. Ya. Bueno, ya vamos a abrir, ya les comparto. Un segundito, por favor.
Regálame un segundito que hoy este equipo está más lento para abrir archivos. Bueno, muy bien. O sea, vamos a ver. Entonces, si ven ahí ya la diapositiva. Sí, señor. Bueno, eso en cuenta. Ejemplo de resolución no estructurada. Con el fin de identificar los aspectos que generan la insatisfacción entre los clientes de un banco con respecto al servicio de atención en plataforma. Un observador aplicó la siguiente guía de observación. ¿Sí? Entonces, aspectos generadores de insatisfacción de los clientes respecto al servicio de atención en cajas. Por ejemplo, el tiempo de espera, ¿cierto? La atención del cajero. Bueno, él empieza a tener en cuenta eso, el comportamiento de los clientes, si son irritados o no son irritados, si el cajero presta un buen servicio o no servicio. Y en esta lista de chequeo que vemos aquí, que le estoy resaltando, él empieza a tomar nota. ¿Sí? Aquí Profe, señor. perdón por interrumpirlo, pero es que Santiago Mateo Ariza dice Sí. que le enviaba su correo, me dice que es que ya le había enviado a su correo la presentación con lo de los objetivos. Entonces, Bueno, pues, igual él sabe que tiene que hacer la presentación en diapositivas, porque ese es el fin de este ejercicio. ¿Listo? yo cumplo con decirle lo que él me dijo, pero pues, Listo. es eso. Dígale al señor Ariza que de todas maneras mañana tiene la última oportunidad de presentarla, ¿listo? Que no falta solo que me la envíe el correo, sino que hay que hacer la presentación, al igual que todos sus colegas, ¿listo? Gracias, señor Medina, muy amable por su Listo, profe, no hay apoyo lío. ahí en ese tema. Bueno, entonces dése en cuenta, ¿sí ve? Esta es una lista, ¿sí? Una lista de chequeo donde lo que hacemos es que colocar todos esos aspectos que nos generan insatisfacción entre los clientes respecto al servicio en cajas, el tiempo de espera, cómo la conducta, se pone malhumorado, bueno, en fin, las filas son extensas o hay falta de personas en la caja. ¿Sí se dan cuenta, jóvenes? Entonces, básicamente, digamos que esto es como la observación, los ejemplos de observación. Bueno. Listo, entonces, una vez de observación, entonces vamos a hablar de lo que son los cuestionarios. Los cuestionarios como parte de cuestionarios o las encuestas y cuáles son los tipos de preguntas, cómo debe ser un cuestionario en investigación de mercados que nos permita recolectar información mucho más como agradable, ¿cierto? Entonces, básicamente es eso. Bueno, nos queda un minutico. Volvemos y nos conectamos nuevamente con el mismo link. ¿Listo? Para continuar la clase, volvemos y nos conectamos nuevamente con el link. Entonces, vamos a finalizar esta reunión y nos conectamos nuevamente con el mismo link. ¿Listo, jóvenes? Para continuar con la parte teórica del día de hoy. Bueno, vamos a desconectarnos de una vez.